Hola, buen día. Mi nombre es Charlie Estefanzola, estudiante de pregrado de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Hoy presento la lúdica sobre el área de gestión de calidad, recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones de la asignatura Ejecución de Proyectos. Inicialmente tenemos la tabla de contenidos con los 5 temas a tratar el día de hoy. El primer ítem es el área de gestión de la calidad, que en resumen es la totalidad de características que se relacionan con la capacidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. Como primera característica tenemos la planificación de la gestión de calidad, que básicamente es identificar los requisitos de calidad. Cada una de estas características se diferencian en 3 secciones diferentes. Una es llamada la entrada, que son los documentos que tenemos que, por decirlo de cierta manera, entregar en el proyecto. La siguiente sección sería la herramienta o técnicas que tenemos para llegar a una solución con los documentos que entregamos o requerimos. Y por último, una salida, que es la solución a la que tenemos que llegar con las otras 2 secciones anteriores. En este caso, para la planificación de gestión de calidad, tenemos que entregar el acta de constitución del proyecto con todos los requerimientos de los documentos e información del proyecto. Y en este caso, de las herramientas de las que nos vamos a apoyar van a ser el juicio de expertos, van a ser la recopilación de datos, los análisis de estos. Por supuesto, se tomarán las decisiones adecuadas y se hará el análisis con esas decisiones que se tienen en cuenta o que se van a tomar. Como salida o como solución a lo que se debe dar de estos 2 pasos anteriores es tener un plan de calidad claro, unas métricas de calidad bastante claras, por supuesto una actualización al plan del proyecto que ya tenemos, y una actualización a todos los documentos que anteriormente ya requeríamos desde el comienzo de este paso. La siguiente característica a tratar es gestionar la calidad, en donde básicamente se trata de cumplir los requisitos de calidad que establecimos. Seguimos teniendo de referencia el Project Charter o el plan para la dirección del proyecto. En las herramientas tomaremos en cuenta la recopilación de datos y más toma de datos y analizaremos las decisiones basadas en esos datos. Y por último, como salida en este paso tendremos unos informes de calidad, unos documentos de prueba y evaluación de los datos obtenidos, junto con actualizaciones al propio informe del proyecto. ¿Qué herramientas y técnicas podemos usar? Es importante que todas esas herramientas que estén asociadas nos permitan hacer una medición para mejorar la toma de decisiones de manera objetiva. Entonces ese análisis de datos, esos diagramas de dispersión son fundamentales para poder implementar y poder hacer que esa planificación y ese control de la gestión de calidad sea de la manera más óptima. También el diagrama de causa-efecto para poder evaluar esas inconformidades que se puedan presentar a lo largo del proyecto, y pues la base de todo nuestro sistema de calidad en nuestros procesos de planificación de implementación de la calidad son nuestros diagramas de flujo o flujograma. Como tercer ítem tendremos controlar la calidad, que es supervisar los límites preestablecidos en los 2 ítems anteriores, en donde nos seguiremos basando del Project Charter, de las métricas de calidad que establecimos. ¿Y qué herramientas vamos a utilizar acá? Básicamente la recopilación de más datos y los análisis de estos mismos y auditorías de calidad en estos datos y en los procesos llevados a cabo para llegar a cabo a las salidas de las mediciones de control de calidad, algún cambio en los documentos, o sea, actualizarlos en caso de ser necesario. Para la segunda sección vamos a tratar el área de gestión de los recursos, que se divide en 5 secciones. Planificar la gestión de los recursos, estimar los recursos de las actividades, adquirir recursos, desarrollar al equipo, dirigir al equipo, en donde básicamente lo que vamos a hacer en esta sección es basarnos en el acta del proyecto y el plan para la dirección del proyecto, junto con las actividades y el cronograma que tenemos ya preestablecido y los factores ambientales de la empresa. Y aquí lo que va a tener como resultado es el registro de supuestos y el registro de riesgos, donde por supuesto también vamos a tener una base de estimaciones y una estructura de desglose de recursos, donde usaremos las herramientas de estimación analógica, estimación paramétrica,
y el análisis de estos datos que nos brindan, donde también vamos a trabajar el espíritu del equipo, vamos a trabajar la coubicación y también un sistema de reconocimiento y recompensas a medida que el cronograma se va cumpliendo, donde estamos asignando al personal y con el fin de obtener un equipo comprometido a realizar las tareas y cumplir los roles con el tiempo preestablecido desde un inicio, y en dado tal caso tomar acciones correctivas o incluso preventivas para la consecución del proyecto exitosamente. En resumen, la gestión de recursos toma en cuenta también desde los presupuestos, equipos materiales, recursos humanos y para nuestro proyecto en específico los factores ambientales, ya que deben tomarse en cuenta para poder ser aplicado en las zonas más adecuadas. Planificar con base a estos recursos. Este plan también tiene en cuenta la necesidad y los objetivos propuestos y a su vez toma en cuenta los límites tales como asimismo los presupuestos, la cantidad de empleados requeridos y sus roles, ya que no simplemente van a ser ingenieros, también son ingenieros ambientales, ingenieros en sistemas o granjeros en su defecto, para que monitorean el sistema, pero siempre buscando la optimización de cada recurso en la lista. En el tercer numeral nos encontramos con el área de gestión de comunicaciones, en donde el primer ítem será la gestión, en donde nos basaremos en el acta del proyecto, en donde utilizaremos herramientas de competencias comunicativas, de habilidades de comunicación, de retroalimentación, para tener salidas en el registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas. La finalidad de este paso es que tengamos determinadas las necesidades, que tengamos muy en cuenta la información para recolectarla, elaborarla también y distribuir la información adecuadamente a todos los canales, a los stakeholders, a los interesados, y monitorear que se cumplan todas esas necesidades, por supuesto. Ahora tenemos el área de gestión de riesgos, que es nuestro cuarto numeral, en donde nuestra primera característica es planificar la gestión de riesgos, de lo cual nos basaremos en el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de las comunicaciones, en donde tendremos reuniones de planificación y análisis de estos supuestos riesgos para llegar a un plan de gestión de riesgos. Esto nos va a ayudar a evitar, transferir y mitigar y aceptar ese tipo de situaciones en nuestros proyectos. En nuestra segunda característica nos encontramos con el análisis de riesgos, en donde vamos a tener en cuenta los registros de los supuestos, el registro de los incidentes o registros de riesgos y el informe de riesgos, con el fin de poder planificar una respuesta a los riesgos e implementar esas respuestas a esos posibles riesgos. También, por supuesto, vamos a tener que monitorearlos durante el proceso del proyecto para evitar que sucedan, o en el caso de que sucedan, estar preparados para llegar a la mejor solución. En la sección de riesgos tomamos en cuenta cada una de las piezas involucradas del proyecto, desde el cliente, los operarios, los ingenieros, el stakeholders o toda pieza que haga parte del proyecto se toma en cuenta en esta parte del proyecto. ¿Por qué? Porque así lo que vamos a hacer es disminuir la probabilidad de fallo o de tiempos de espera más largos para poder llegar a la solución del proyecto o de su puesta en acción. Una forma de hacer esto es evaluando los riesgos y ponerlos en orden de prioridad, es decir, ponerlos en diferentes niveles tomando en cuenta las necesidades del propio proyecto. Por ejemplo, podemos categorizarlos en un orden cuantitativo, en donde evaluamos la probabilidad de ocurrencia y así ordenamos como prioritarios los más probables. Un ejemplo para el proyecto propuesto sería la variable de precipitaciones en la zona y cómo afecta la temporada de lluvias o la temporada de verano en el cultivo y en el propio proceso de la toma de datos. En el quinto y último numeral nos encontramos con el área de gestión de adquisiciones, en donde el primer numeral va a ser la planificación de la gestión de adquisiciones. Esto básicamente se trata de qué comprar, cuándo comprar y cómo será el proceso. Aquí vamos a utilizar el documento de la lista de hitos, la asignación del equipo del proyecto, los documentos de requisitos, las matrices de trazabilidad de requisitos, los requisitos de recursos, el registro de riesgos, el registro de interesados o stakeholders,
Es decir, en este último paso vamos a utilizar prácticamente todos los documentos que hemos venido creando hasta el momento. ¿Y qué vamos a tener como resultado de estas actividades? Básicamente, entonces vamos a tomar las decisiones de hacer o comprar, vamos a hacer las estimaciones independientes de los costos, vamos a hacer las solicitudes de cambio que sean necesarias, vamos a adoptar las estrategias de adquisiciones, vamos a hacer los documentos de las licitaciones que sean necesarios. En resumen, vamos a estar en contacto con los vendedores, revisar esas propuestas y seleccionar a los vendedores. Y por último, controlar las adquisiciones es donde básicamente vamos a gestionar las relaciones con los proveedores y vamos a hacer el proceso de auditoría de esos artículos. Y bueno, eso sería todo, espero haya quedado claro y gracias por ver el video.